Padre, concédenos tener siempre amor y respeto a tu santo nombre, porque tú jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios Sadai, camina en mi presencia con lealtad. Dios añadió a Abraham: Tú guarda mi pacto que hago contigo y tus descendientes por generaciones. Este es el pacto que hago con vosotros y con tus descendientes, y que habéis de guardar. Circuncidad a todos vuestros varones. Dios dijo a Abraham: Sarai tu mujer ya no se llamará Sarai, sino Sara. La bendeciré y te dará un hijo, y lo bendeciré. De ella nacerán pueblos y reyes de naciones. Abraham cayó rostro en tierra y se dijo sonriendo: ¿Un centenario va a tener un hijo y Sara va a dar luz a los 90? Y Abraham dijo a Dios: Me contento con que te guardes vivo a Ismael. Dios replicó: No, es Sara quien te va a dar un hijo, a quien llamarás Isaac. Con él estableceré mi pacto y con sus descendientes un pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, escucho tu petición. Lo bendeciré, lo haré fecundo, lo haré multiplicarse sin medida. Engendrará 12 príncipes y haré de él un pueblo numeroso. Pero mi pacto lo establezco con Isaac, el hijo que te dará Sara, el año que viene por estas fechas. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró. Palabra de Dios. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Este breve relato nos trae un mensaje muy actual. Jesús, una vez que termina el sermón del monte, como se lo llama, baja del monte y lo sigue una multitud. Pero luego de haber bajado del monte, se le acerca un leproso. El leproso no es cualquier clase de persona, digámoslo así. Se llamaba leproso, entre otras cosas, en aquella época todavía no se tenía la definición científica que nosotros tenemos hoy de la lepra. La lepra en aquella época se consideraba cualquier afección o erupción de la piel, no lo que ya después el médico noruego Hansen estableció como lepra y con todas las características científicas que nosotros manejamos hoy. Pero en todo caso, lo que se llamara leproso era considerado en primer lugar un castigo de Dios. Se pensaba, pues la lepra es una enfermedad catastrófica, se pensaba que semejante enfermedad tenía que corresponder a un castigo muy grave de parte de Dios. Para que una persona pudiera padecer de tal manera que se estaba desintegrando viva, se necesitaba, esa era la explicación que se daba, se necesitaba que esa persona o sus antepasados hubieran cometido un pecado tan monstruoso que por eso Dios los estaba castigando de esa manera. Ese es el contexto en el que se encuentra esta situación. Es un hombre que no puede convivir con los demás, dada su enfermedad. Como para que nos hagamos a una idea, en aquella época, en la ciudad de Jerusalén no podían entrar los leprosos, porque como era la ciudad santa, entonces ellos la podían volver una ciudad impura con su sola presencia. El leproso no podía tampoco habitar en las poblaciones con el resto de la gente, tenían que vivir fuera. Y además, cuando alguien se les acercara, cuando ellos veían que alguien se les acercaba, estaban obligados por ley a gritar: impuro, impuro, como quien dice, no se me acerque. Era una situación en la que la persona, además de su dolor por el mal que padecía, tenía que cargar con el estigma social y, por si eso fuera poco, con la sensación de ser rechazada por Dios. El leproso tenía pues entonces un triple dolor: su enfermedad, el rechazo social y el rechazo de Dios. Esa es la situación que se le presenta a Jesús. El leproso se le acerca a Jesús con miedo, con esperanza. Si se ha atrevido a acercársele a Jesús, cosa que a ellos les estaba prohibida, si se ha atrevido a acercársele a Jesús, es porque las palabras de Jesús le han ofrecido como una luz, una esperanza, porque Jesús no ha hablado de un Dios que rechace. Sin embargo, él se le acerca con miedo. Por eso dice que se arrodilló.
Arrodillarse es una forma de disminuir la propia estatura delante de alguien como para mostrarse inferior. El leproso se arrodilla y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fijémonos bien que él no le habla de curarme ni sanarme, sino limpiarme. Algo así como lo que nosotros diríamos hoy: Señor, si quieres, puedes limpiar mi nombre. Cuando se habla de limpiar el nombre de una persona, no se trata de coger el nombre escrito y pasarle un trapo limpio o qué sé yo, no. Se trata es de mostrar que esa persona es una persona honesta y digna. Si tú quieres, puedes limpiarme. Por un lado, él hace depender de Jesús su purificación. Si tú quieres, todo depende de ti. Lo que indica que él, al conocer el mensaje de Jesús, lo ha visto dispuesto a manifestar la aceptación por parte de Dios a todos. A todos. Este hombre, secularmente considerado como maldito de Dios, se atreve a decirle a Jesús que lo limpie de esa infamia. Y Jesús extiende la mano. Fijémonos en las palabras que escoge el evangelista, porque cada una tiene su sentido. Extendió la mano. Extender la mano no es simplemente estirarla. En la Biblia ese gesto tiene una connotación particular. Dios sacó a Israel de Egipto con mano extendida. Extender la mano es un gesto liberador. Cuando Jesús extiende la mano, está indicando que va a hacer una acción que va a liberar a la persona. Extendiendo la mano, lo tocó. Con esto Jesús viola la ley de Moisés. Él había dicho que él no vino a observar la ley de Moisés, sino a darle cumplimiento a las promesas contenidas en la ley y los profetas. Por eso Jesús viola la ley. Estaba prohibido. En el libro del Levítico se decía que no se debía tocar a un leproso, y en el libro de los Números se decía que el que lo tocara quedaba impuro, lo mismo que el leproso. Pero Jesús no hace caso de la ley. Lo tocó y le dijo: yo quiero, queda limpio. Jesús está expresando a Dios, el querer de Dios, y lo que Dios quiere es que no haya ningún ser humano que se sienta por fuera de su amor, que no haya ningún ser humano que se sienta maldito o rechazado por Dios. Y por eso el extender la mano implica que Jesús lo libera del peso de su exclusión. Esa extensión de la mano entraña el hecho de que Jesús le quita esa condición a la que lo habían sometido, haciéndole creer que Dios lo detestaba. El hecho de tocarlo manifiesta el amor de Dios. Dios no tiene asco del pecador.
A Dios no le repugna a nadie. Y luego nos dice que enseguida quedó limpio de su lepra. El hombre ha sido liberado del prejuicio de ser un excluido del amor de Dios. Sin embargo, Jesús ha tenido que quebrantar la ley, y este quebrantamiento de la ley implica que Jesús no acepta que en nombre de Dios se haga sentir mal a las personas, que no es posible, no hay derecho para hacer sentir mal a la gente diciéndole que Dios la rechaza. El hombre queda libre de ese prejuicio. Y por eso Jesús le dice, no se lo digas a nadie. Apenas está comenzando y todavía no es tiempo para que se sepa que Jesús quebranta la ley. Él le prohíbe que divulgue el hecho con el fin de que no se entorpezca la difusión de la buena noticia. Jesús quiere que primero cale en la mente de la gente la idea del amor universal, que Dios ama a todos. Cuando la gente haya aceptado eso del amor universal, entonces entenderá por qué esas exclusiones en nombre de Dios no son reales. Dios no excluye a nadie. Y luego le dice, ve a presentar la ofrenda que mandó Moisés en testimonio contra ellos. Vete al sacerdote a presentar la ofrenda que mandó Moisés en testimonio contra ellos. Aquí hay una cosa que es necesario fijarnos muy bien en lo que dice Jesús. Esa ofrenda no la mandó Dios, la mandó Moisés. No fue Dios el que estableció esa segregación, esa exclusión de los leprosos. Fue Moisés. Y Moisés, según lo que explican los sacerdotes, o sea, en definitiva, son los sacerdotes los que han establecido esas discriminaciones. Y la ofrenda es un testimonio contra ellos, porque en el fondo ellos han expresado la falta de compasión de todo el pueblo en relación con los leprosos. Más adelante vamos a escuchar, pero eso todavía nos demoramos mucho porque es por allá en el capítulo 19 y apenas estamos en el 8, que Jesús dirá, refiriéndose al repudio, que eso lo mandó Moisés en contra de lo que había prescrito Dios. O sea, a Moisés le tocó ceder ante el pueblo porque el pueblo era terco, obstinado, duro de corazón. Y eso mismo es lo que ha ocurrido en el caso del leproso. Ha habido dureza de corazón, y como testimonio de esa dureza de corazón está la ofrenda que prescribieron los sacerdotes para poder admitir a una persona dentro de la comunidad después de haber padecido la lepra.
Nosotros podemos mirar estas cosas desde nuestra perspectiva moderna, con un poco de asombro y otro poco de disgusto. Pero no se nos olvide que hace un año en nuestro país estaban maltratando a los profesionales de la salud, médicos y enfermeros, porque tenían contacto con los enfermos de COVID. Después se dijo que eran héroes, como para tratar de parapetar la cosa, que eran héroes. Pero entonces salió a flote el hecho de que ellos no estaban siendo ni siquiera medianamente remunerados en relación con el riesgo que estaban corriendo. Y luego hubo que lamentar la muerte de muchos médicos y enfermeros que por estar salvando las vidas ajenas expusieron la suya. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Jesús está poniendo en riesgo su vida para que la gente se saque de la cabeza la idea de un Dios excluyente. Si se llega a saber que Jesús tocó al leproso y le aseguró que Dios lo ama, eso puede significar que a Jesús lo levanten a pedradas hasta matarlo, porque se suponía que todo el que violaba la ley de Moisés debía ser apedreado hasta que muriera. Todavía estas cuestiones se siguen dando. Nadie hubiera podido impedirle a este leproso que buscara a Dios y que lo buscara justamente en aquel en quien podía encontrarlo, en Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Hace muchos años, ya hace bastante tiempo, al Papa Francisco en un avión le preguntaron sobre los homosexuales y él dijo: si una persona gay, utilizó la palabra esa, que era una palabra maldita, algo así como leproso, si una persona gay busca a Dios, ¿quién soy yo para impedírselo? También nuestra sociedad de hoy tiene sus leprosos, personas que han sido excluidas del trato social y muchas veces con una enorme falta de compasión. Este querer de Dios manifestado en la mano extendida que toca al hombre en desgracia, este querer de Dios es necesario que lo asimilemos también los seguidores de Jesús. Vamos a hacer nuestras peticiones. Presentémosle a Dios nuestras súplicas y digámosle con toda confianza: Padre Santo, óyenos.